importante que nosotros podamos darle el valor adecuado a la familia. Y todo tiempo es un tiempo para fomentar la familia. Sin embargo, los tiempos de diciembre, como dice esa palabra, di siempre a tu familia te amo, di siempre a tu familia eres especial, di siempre a tu hijo, sin ti nosotros estaríamos incompletos, di siempre a tu cónyuge eres un regalo de Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a educar la voluntad, porque nadie nos ha enseñado a amar. ¿Quién fue aquí a una escuela donde le enseñaran a dar afecto? Nadie. Fue su casa, fueron sus cuatro paredes. Y cada uno de nosotros tuvimos necesidades muy diversas, muy grandes. Muy bien, pero hemos venido para escuchar la palabra, ¿verdad? Así que vamos a ir a ella. Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos, por ahí está, búsquelo bien, con diligencia, si le aseguro que si lo tiene su Biblia, ahí lo va a encontrar en algún lugarcito. Hebreos 12, 28. Qué bueno es que usted, cada vez que venga a la iglesia, traiga en qué anotar, porque más vale una débil tinta que una brillante memoria, porque Dios nos habla mientras el pastor o mientras la alabanza. Y a veces hay cosas muy valiosas que nosotros debemos de retener y tenemos que aplicar nuestro corazón. Está conmigo en Hebreos capítulo 12, verso 28. Quiero abordar algunas prioridades para este 2018 y qué mejor que abordarlas en base a la palabra de Dios. Hebreos 12, 28. Dice la Escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. La verdad es que hemos recibido un reino inconmovible, un reino que no se mueve, que es el reino de Dios. Un autor cristiano contemporáneo, tiene apenas un par de años que murió, escribía esta frase: la mayor tragedia en la vida no es la muerte, porque usted y yo si tenemos seguridad en Cristo, sabemos dónde vamos. La mayor tragedia en la vida no es la muerte, sino vivir sin un propósito o sin una vida con las prioridades correctas. Diga conmigo, prioridades. Y esa palabra viene de primero, ¿verdad? De lo que está en primer lugar, lo que Dios desea que nosotros prioricemos. Y entendiendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que Dios ha estipulado algún tipo de prioridad para el creyente? ¿O llega el creyente, entra a su reino, ya es salvo y ahora va a vivir una vida silvestre? ¿Cómo se vive la vida silvestre? Pues ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Verdad? Pues no. En el reino de los cielos, Vicente no va a donde va la gente. Vicente va donde la palabra de Dios dice, por aquí es el camino, por aquí es la verdad y por aquí es la vida. ¿Quieres camino? ¿Quieres verdad? ¿Quieres vida? Hay un camino que ya está establecido para que el creyente por ahí pueda transitar, pueda caminar completamente. Así que vivir sin prioridades es vivir cosechando grandísimas frustraciones, vivir teniendo accidentes y golpes. ¿Por qué? No hemos dejado a este corazón ser enseñado, ser instruido por la palabra de Dios. Así que la prioridad número uno para la humanidad es que descubramos y entremos en el reino de Dios. Esa es la prioridad número uno. La prioridad número uno para el creyente es que a sus 80 años o los 90, los que logre llegar, un día en algún lugar alguien le predicó, y ese soy yo aquí, le predicó de que había una prioridad importante en su vida, que era conocer el reino de Dios, entrar al reino de Dios. Dice ahí en Mateo 6:33 esta grandísima prioridad. Dice la palabra de Dios claramente ahí, que busquemos esas prioridades para su vida y para la mía. Y si usted ya las conoce, ya las ha escuchado, Jesús dice, mas buscad la primer prioridad, que es el reino de Dios. Y luego dice, y su justicia. Porque usted puede convertirse en una persona injusta.
Difícilmente, realmente, si usted ha nacido de nuevo, va a ser una persona injusta. Pero usted se puede convertir en una persona solo religiosa. Tener religiosidad, hábitos religiosos, sin una transformación interna no sirve de nada. Una ocasión se encuentra Jesús a Nicodemo y le dice, era un hombre que tenía muchos años sirviendo en actividades religiosas. Se lo encuentra Jesús y le dice, de cierto te digo que te es necesario tener un nuevo nacimiento. Jesús estaba trayendo una prioridad. Así que tu Creador te dice esta mañana, primero conoce y luego practica mis prioridades. Y tal vez en los últimos tiempos, tal vez no te has detenido a meditar si las prioridades de Dios para ti son tus prioridades. Que este 2018 pueda tener un ajuste, las prioridades, si es que no se han ajustado. El Señor quiere ajustarlas en tu vida y en mi vida. Así que si buscas primero lo primero de todo corazón, Dios dice en otra versión, no solamente que te va a dar las añadiduras, dice en otra versión, Dios les dará todo lo que necesiten. Diga conmigo, hay cosas que yo necesito y hay cosas que yo deseo. Y a veces quiero las que deseo en lugar de las que necesito. Bueno, esos no vinieron, porque desearon la playa, se fueron a la playa. Ellos se fueron a la playa, ¿verdad? Pero los espirituales se quedaron, porque sabían que necesitaban esta palabra de parte del Señor, ¿verdad? Así que usted y yo vamos a necesitar muchas cosas en este 2018. Y Dios dice, yo tengo una forma, un camino para que tú encuentres lo que vas a ir necesitando. Se llama una vida de prioridades, una vida de prioridades. Así que Dios protege y bendice a sus hijos bajo el sistema de prioridades, Así que Él es un Dios de prioridades. Y la número uno, su prioridad es que nosotros busquemos su reino y su justicia. Hay un salmo precioso que dice, porque fuera de ti nada deseo en cuanto a prioridades. Usted puede desear muchas cosas y eso es lícito, no está mal que usted tenga deseos, pero en cuanto a prioridades se refiere, el salmista está diciendo, sé perfectamente dónde he colocado el pilar que me ha de sostener. La brújula que ha de marcar rumbo, dirección para mi vida, está en que yo desee solamente como prioridad a Dios, a su palabra, a su consejo, y por encima de todo eso, llámese lo que se llame, llámese familia, llámese estabilidad económica, llámese ministerio, llámese como se llame. Si buscas colocar la prioridad en buscar primeramente lo de Dios, Él se encargará de lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo fuera de ti nada deseo. En cuanto a prioridades, ¿cuál es su prioridad para este 2018? Pastor, que no sube el dólar. Pastor, que no se agarren a golpes allá en el Medio Oriente porque va a volver a subir el dólar. Pastor, que no nos haga falta nada. Que Donald Trump no se acelere tanto. En fin, pueden ser muchas cosas. Muchas. Pero Dios le dice, no, ajusta. Si usted tiene vehículos, una vez que le cambia las balatas, el técnico, el taller le va a decir, durante tanto tiempo venga para una ajustadita. ¿Por qué? Porque es necesario para que haya mayor protección, para que se gasten adecuadamente. Lo mismo sucede en nuestra vida de tiempo en tiempo, y qué bueno es, iniciando o terminando apenas un año, decirle a Dios, necesito yo algún tipo de ajuste. Necesito alguna afinación, necesito algo que venga a colocar en la prioridad porque me he salido o tal vez me he deslizado un poquito del camino. Dice la palabra de Dios, para que lo cojo no se salga del camino. Y a veces nosotros andamos caminando, no físicamente, pero emocionalmente, familiarmente, cojeando. Y Dios dice, no, tienes que arreglar eso. Así que es cierto, la prioridad es Dios, después es tu familia, tu trabajo, las cosas de la iglesia. Tienes que priorizar, tiene que haber un ajuste. Si el Señor viniese a tu casa y te dijera, a ver, ¿cómo está tu casa?
¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está aquello que te he encomendado? Nosotros tendríamos que decirle, Señor, ayúdame. Porque nadie salió, ni nadie se graduó del todo para realizar ese gran trabajo. Así que Dios estableció solamente dos prioridades fundamentales para la humanidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí se van a derivar completamente todos. Así que buscar su reino significa que tenemos que buscar la salvación que es inherente al reino de Dios, porque es más importante eso que las riquezas en el mundo, que la casa que usted tiene, que el coche que usted maneja, que el título que usted tenga. Así, de tal manera que nosotros tenemos que considerar que el reino de Dios se refiere a aquella influencia de gobierno que quiere tener Dios en su corazón y en el mío. Quiero decirle que allá en el huerto del Edén se perdió la brújula y las prioridades. ¿Cuántos sabían eso? Adán, en lugar de andar buscando a su mujer y cuidándola, la descuidó y luego le echó la culpa, ¿verdad? Qué cómodo, ¿verdad? A veces sucede todavía eso con algunos Adanes aquí en la tierra, ¿verdad? Los hijos se descarrían y el hombre le echa la culpa a la mujer, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿dónde andabas? Pues en la chamba, en el trabajo. Pues sí, pero tus hijos, es que el dólar está subiendo y tengo que trabajar, ¿verdad? Pues no, tenemos que tener prioridades. Diga conmigo, prioridades establecidas según la palabra de Dios. Dice, y su justicia. Así que nosotros tenemos que considerar, dice la palabra de Dios, que el reino de Dios no consiste en comida, ni en bebida, ni ninguna otra cosa que usted pueda poseer. Consiste en justicia, en paz y gozo. Yo pregunto, ¿cuántas veces perdió usted la paz en el 2017? ¿Cuántas veces se enojó? Tiró la toalla, el toallero, todo tiró porque se enojó. Y Dios dice, mi reino consiste en justicia, en gozo y paz. Y paz. Así que este reino fue profetizado muchísimos años atrás. Vamos por favor al libro de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 4. Esta es una escritura poderosísima, hablando con antelación de lo que habría de suceder. Y hago un paréntesis para que usted no falte el domingo. Están sucediendo cosas increíbles en Jerusalén. Jerusalén está regresando a ser la capital de Israel, y usted lo puede ver como algo totalmente de una puntada de Donald Trump. Yo quiero decirle que eso tiene trascendencias cual nunca antes usted se ha imaginado. Jerusalén en la Biblia no solamente será la capital de esa nación, sino es y está declarada la ciudad de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces eso es altamente importante, pero esto es el mensaje del otro domingo, solo le voy a dar una probadita. Daniel capítulo 2, verso 4. Aquí encontramos una historia poderosísima. Y dice la escritura, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, verso 4. Así que todos los reinos han caído, todos los reinos son pasajeros, pero el reino de Dios, dice la palabra que leímos en hebreo, es un reino inconmovible. Eso significa que no se mueve, que tiene un buen cimiento. Ningún huracán, ningún sismo, ninguna cosa lo puede mover. Así que cuando decimos que es inconmovible, se asume que no cambia, que es eterno. Nada lo puede detener ni cambiar su curso. Nunca podrá ser destruido. Es un reino que permanecerá para siempre. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo nosotros somos introducidos al reino de Dios? En la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, ahí en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, podemos ver a través de un nacimiento espiritual cómo se introduce un individuo al reino de Dios. Usted puede tener tradición,
porque usted lo instruyeron en la Iglesia Católica, como a mí. Mucha tradición, muchas cosas que tal vez formaban su fe, tal vez formaban sus tradiciones, pero la palabra de Dios dice cómo el hombre debe de ser introducido al reino de Dios para tener salvación y vida eterna. Así que el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que tener un contacto con la obra redentora de Cristo Jesús para introducirse en el reino de Dios. No es por asistir a un lugar o tener el nombre de una religión. Es por tener un contacto directo en aceptar la obra de salvación en la cruz del Calvario, en considerar que hemos sido pecadores y que Dios vino a pagar esa deuda del pecado por tu vida y por la mía. Así que si la vida de un hombre da fruto de cualquier otro árbol, escúcheme bien, por el fruto que da, esa vida usted la va a reconocer. Pero la Escritura habla de un árbol que es el árbol de la vida. Un tipo y sombra de lo que habría de venir a través del Cordero de Dios. Y ese árbol de la vida es el mismo Jesús queriendo darle de comer al hombre, queriendo proveer para el hombre. Así que Dios comienza a establecer su reino primeramente en el corazón de la gente. El cristianismo no tiene que ver con rituales, tiene que ver con la condición interna del corazón. ¿Cuánto el Señor Jesús ha venido a cambiarnos, a transformarnos? No hay cristianismo sin transformación. Usted puede ponerse bonita ropa, un buen vestido, pero si el corazón no está cambiado, ese corazón va a seguir igual. Usted podrá impresionar a su pastor, al sacerdote o a quien sea, pero a Dios no lo podemos impresionar. A Él solamente podemos llevarle lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que el creyente verdadero presenta una transculturación. Dígame, ¿por qué, pastor? A ver, pregúnteme, ¿por qué, pastor? El creyente verdadero tiene que tener una transculturación de un reino al que pertenecía, que era el reino de tinieblas, al reino de la luz admirable. No sé si usted lo ha leído en la Biblia. Dice que Jesús vino a trasladarnos del reino de maldad, de tinieblas que había en este lugar, a un reino de verdad. El domingo pasado hablábamos cómo Jesús y la verdad caminan paralelamente. No puede caminar el reino de Dios sin la verdad, porque Jesús es la verdad. Pero el reino de la mentira y de las tinieblas, el reino de este mundo, del diablo, del cuernudo, del chanclas, como usted le quiera llamar, ese reino del malo, del innombrable, quiere establecer mentira en usted y en su corazón y en su manera de proceder. Así que es tan importante que nosotros entendamos que vamos a pasar de una cultura a otra cultura, que es la cultura del reino de Dios. Así que la gente muchas veces nos verá diferentes porque ya usted no dice groserías, porque ya está yendo en contra de esta cultura. Hablaba con un joven la semana pasada, con muchos golpes en el alma, muy herido desde la infancia, dañado, lastimado, explotado por sus padres, un padre alcohólico, y con un dolor tremendo. Y a partir de ahí, pérdidas, con una habilidad tremenda para tocar un instrumento musical. Y yo le decía, sabes, necesitas reparar tu vida y hay que quitar todos los escombros, porque Dios quiere construir algo nuevo en tu corazón, Dios quiere construir algo nuevo en tu alma. Y me decía, uy, pastor, si vamos a tocar cada herida que he recibido, son muchas. Le digo, sí, es posible que sean muchas, pero déjame decirte, hay algunas que te marcaron más que otras. Y esas que te marcaron más que otras, es posible que sucedieron en la infancia. El plan de Dios con el niño desde que está en el vientre, gestándose, hasta los 8 años, es que sea afirmada su identidad en afecto y cariño. Por eso es tan importante la infancia, que el niño reciba afecto, cariño, aceptación, amor, corrección también, disciplina, adecuadamente, por supuesto, un buen ejemplo, porque aquello es lo que marcará. Y él me decía, qué difícil es amar a Dios cuando tuve un padre que me hirió y que me lastimó. Por supuesto. O que no estuvo, por supuesto. Es durísimo.
Yo no sé si usted se acuerda de David Wilkerson, un hombre que le compartía a las pandillas de negros en los puentes de Nueva York, donde estaba la bravura en los años 70, 80. Y él escribió un libro que se llama La Cruz y el Puñal, y hay una película que se las recomiendo, así se llama, La Cruz y el Puñal. Y él les compartía a las pandillas Mao Mao y a otras de ahí de Nueva York, y les llevaba el evangelio. Y ninguno de ellos había tenido papá. Habían sido desechados desde niños, se habían criado en las calles. Entonces el corazón paternal, terrenal, imprime mucho cuando el corazón paternal de Dios quiere accesar a la vida de un hombre y de una mujer. ¿Por qué? Porque hay una correlación, corren por vías paralelas. La imagen del Padre terrenal con la posible imagen nueva que el individuo quiera tener de un Padre bueno en el cielo, si aquí no funcionó así. Pero Dios puede hacer eso y más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De ahí venimos, cada uno de nosotros, de lugares y de hogares dañados. Así que la iglesia no es para gente que todo está bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia tiene que ser como un hospital para gente herida y lastimada. Y usted tiene que ser una extensión de ese personal, como si fuera un hospital en este lugar, para ser de bien y de bendición a otros que el Señor estará trayendo en este próximo año. Así que, ¿cuál es el propósito y el corazón del Padre Celestial? Mateo 6, del 9 al 11. Aquí encontramos algo que usted ya lo conoce, porque lo escuchamos tal vez desde la infancia, y es el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí viene la palabra reino. Por eso el plan de Dios es que usted y yo nos introduzcamos a su reino aquí en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que está diciendo: venga una nueva cultura al corazón del hombre, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de caminar, de amarse, de respetarse, de vivir ahora perdonando y no con resentimiento y amargura. Así que la voluntad es gobernada por los hombres hoy día a su manera. Cuando Dios no está, imagínese, la voluntad será gobernada por el ego, por el egoísmo. Es un lastre tan fuerte que es difícil quitarnos de él, del egoísmo. Aún conociendo a Dios, todavía el egoísmo reclama su territorio, reclama su potestad, su poder sobre la vida del hombre. ¿Para qué? Para vivir atrapado, secuestrado en un estilo de vida centrado en sí mismo, lo que yo quiero, a la manera que yo quiero, como yo quiero. Por eso el hombre caminando sin Dios se topa una vez, 2 veces, 3 veces. Me recuerdo de un psicoterapeuta que conocí, llevaba 3 parejas y alguna vez que platiqué con él me dijo: la primera era la buena. Y le digo: sí, esa era la buena, pero la menospreciaste, no la valoraste, ¿verdad? Entonces no se trata de personas, se trata de convicciones. El amor no podrá estar, pero cuando las convicciones están ahí, el hogar tendrá fuerza y tendrá fortaleza. Marcos 1:15 dice: el reino de Dios se ha acercado. Y qué valioso es poner atención a las palabras de Jesús, dándonos a entender cómo nosotros podemos entrar y qué cosas debemos de considerar para que el reino de Dios se establezca plenamente en nuestros corazones. Dice: el reino de Dios se ha acercado. Y luego encontramos una palabra que no quisiéramos que estuviera ahí. Dice: arrepentíos. ¿Qué audiencia enfrente de un orador se siente contenta diciéndole: arrepiéntase de su maldad? Nadie. Es más, usted tampoco se va a sentir muy bien ahorita. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo tenemos cosas de que arrepentirnos en este 2017 que ya culminó. O si no, seguiremos en un ciclo, así como el hámster en esa tómbola, corre y corre y corre sin llegar a ningún lado. Dios dice: necesitas algo para transformar tu vida. Se llama arrepentimiento de todo tu corazón. Se parece al remordimiento, pero no es remordimiento. El remordimiento no transforma la vida. El verdadero arrepentimiento, la palabra metanoia significa en griego, significa una manera de pensar diferente. Así
que si he tratado mal a mi esposa, así que si he tratado mal a alguien, o hay mentira, o hay falsedad en mi vida, tengo que ser confrontado con la realidad que me dice, cambia tu manera de pensar. Y al cambiar tu manera de pensar, cambiará tu manera de actuar. Ningún ser humano que no cambie su manera de pensar, cambiará su manera de actuar. Por eso el conductismo no funciona. Trata de cambiarle la conducta a alguien sin cambiar el corazón. No vas a llegar a ningún lado. Por eso Jesús vino al lugar, al punto clave donde Él asestaría el golpe más fuerte para bien de la humanidad, cambiando el corazón de los hombres. ¿Cómo puedes entender que un drogadicto, Dios lo cambie y lo vuelva al revés en 48 horas y deje las adicciones? A alguien que era fornicario, a alguien que era adicto a la pornografía, a alguien que era adicto o controlado por la ira. Y Dios hace una obra poderosa. Por eso Jesús dice, ¿habrá algo difícil para mí? Yo no sé si usted ha visto esa magnitud de cambios en la vida de las gentes. Quiero decirle que eso sucede. Y a algunos de los que están aquí les ha sucedido. Esa es la buena nueva poco valorada. Escúcheme bien. La buena nueva. Dígame si eso no es bueno. Dígame si eso no es contundente. Dígame si eso no es digno de ser reconocido, de ser compartido. La buena nueva de que Jesús vino a libertar a los cautivos, a darle apertura de cárcel a los que estaban presos en sus malos hábitos, presos de sí mismo, de su propio egoísmo. Jesús dijo, yo he venido por ellos, yo les voy a abrir la cárcel, ellos serán libres, yo he venido a comprar lo que estaba perdido. Cuando el hombre entiende el evangelio de esa manera, el hombre entenderá que hay un Dios que murió en la cruz no para ser un Jesús histórico y estar colgado en algún lugar, sino para venir a tocar, a transformar el corazón, lo más profundo del ser humano. Así que el reino de Dios no es una religión, es un nuevo gobierno que Dios trae al corazón del hombre. ¿Para qué? Para influenciar la sociedad y para gobernar el ambiente, la jurisdicción que a usted le corresponde. La gente no le importa cuánta Biblia sabe usted. A la gente no le importa cuán grande es su Biblia que lleva usted a la iglesia. A la gente le importa que usted ya no pelee tanto con su mujer. A la gente le importa que sus hijos a usted lo respeten. Eso llamará la atención en el 2018 de creyentes verdaderos. ¿Por qué ya no luchas tanto con tu mujer? Porque te la llevas mejor. A mí me llamó altamente la atención, y lo he dicho desde aquí, cuando empecé a conocer a cristianos. Una palabra que me golpeó hasta que me tiró al suelo se llamó congruencia. Ponle enfrente a alguien esa palabra, a tus hijos, a tu suegra, a tus vecinos, y no hay mejor evangelio callado que ese. No hay mejor evangelio que convenza que eso. ¿Por qué? Porque suple necesidades. ¿Cuántos gritos callados? Esta noche que pasó, ¿cuánta gente quiso volarse la cabeza? Esta noche porque su vida ya no tenía sentido. Quisieron quitarse la vida en esta ciudad, yo se lo aseguro. Y esta noche de hoy es muy probable que también gente quiera quitarse la vida, porque su vida está vacía. Su vida no ha sido visitada con aquel Cordero de Dios que puede transformar y cambiar. Y para eso estamos aquí en esta ciudad y también en este lugar, para que la luz de Dios, a través de usted, no solo del pastor, mi responsabilidad es capacitarle, ayudarle para que usted vaya y sea la luz allá afuera, empezando con los cercanos y continuando con los más lejanos. Así que voy a tocar solo 3 propósitos para este 2018. El primero de ellos que vemos en este texto que leímos es el desarrollo de la gratitud. Diga conmigo, desarrollo de gratitud. Dice ahí la porción que leímos, así que recibiendo nosotros este reino inconmovible, no es para que usted entre en una zona de confort, es para que usted y yo podamos hacer algo con lo que tenemos. Dice, tengamos gratitud. Quiero que vea la gratitud como una arma de guerra. Quiero que vea la gratitud como una arma poderosa que abrirá puertas y que bendecirá grandemente su vida en este 2018. Así que usted y yo podemos crecer en esto de ser agradecidos. Tampoco en ninguna escuela hubo una materia de gratitud. ¿Usted tuvo alguna?
Aquí hay gente que tuvo maestría, doctorados en algunas ciencias, pero ¿habría alguna materia donde usted le enseñaran a ser agradecido? Dice la palabra de Dios que tengamos gratitud. Cuando usted se sube a una línea aérea, no hay una línea aérea que esto no se les vaya de las manos. Apenas están aterrizando y le dicen: bienvenida a la ciudad fulana de tal, ha sido un placer que usted vuele con nosotros. Agradecemos que usted nos haya elegido poder servirles. La gratitud rompe el corazón de la gente con corazones endurecidos. El amor, el servicio y la gratitud son valores poderosísimos. Dios quiera que nosotros en este 2018 los podamos colocar en el lugar adecuado, en el lugar correcto. Así que la gratitud está relacionada directamente con el grado de bienestar y de felicidad que una persona pueda alcanzar, pueda lograr. Hay quienes dicen que ser feliz es muestra de agradecimiento, pero en realidad es a la inversa. A la inversa es que la gratitud nos hace a nosotros felices. Así que entre más agradecido soy, entre más agradecida soy, mayor capacidad y potencial de estar contento y feliz tendré. Así que la gratitud se convierte en una herramienta de bienestar en la salud física. En la salud física se convierte en un verdadero herramienta. Así que cada momento que nosotros tenemos es un regalo que hemos recibido. El hombre feliz entiende que todo lo que le rodea a él y lo que tiene lo ha recibido. Pastor, pues si yo me desvelé estudiando mi carrera, sí, pero ¿quién te dio salud para que vivieras? ¿Quién te permitió alcanzar tu titulación? Tu esfuerzo, por supuesto, pero hay un Dios que te ha dado dones más grandes que tú y yo tenemos que aprender a reconocerlos y a agradecer. Así que todo lo que hemos conseguido en estos 364 días de este año no han sido tal vez por su tenacidad o por su inteligencia. Estos 364 días regalados en el 2017, 12 meses regalados, 8,760 horas, 525,600 minutos, 31,556,926 segundos. Y si usted suma todos los segundos que ha vivido en todos los años, usted es millonario, altamente. Dios ha permitido que usted esté caminando en esta tierra. Así que un mundo agradecido es un mundo más alegre y una familia también. Es sorprendentemente ver cómo el bienestar y la alegría pueden venir a través de un gesto de gratitud. ¿Cuánto le cuesta a usted dar una sonrisa? Depende a cómo la paguen, ¿verdad? Es un gesto tan necesario y transmite mucho del hombre interior y de la mujer interior. Así que la sencilla palabra de gracias, pronunciada con sinceridad, viendo a los ojos a alguien, genera un efecto grandísimo en la vida de otras personas. Así que servir y agradecer son virtudes que alinean a los seres humanos, los alinean a vivir más felices, que solamente otra emoción y otras acciones como el amor pueden superar al agradecimiento. Así que no hay nada más que pueda superar a la gratitud y al servicio, que son dos valores preciosos encontrados en la Biblia, que el verdadero amor. Así que el sello de gratitud debe de ser un sello especial. Primera carta del apóstol Pablo a unas personas que vivían en un poblado que se llamaba Tesalónica, en una ciudad, primera de Tesalonicenses 5:18. Ahí el apóstol Pablo toma este principio y este valor que nosotros debemos encarnarlo y practicarlo. Dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí el texto nos dice dos cosas. La primera, debe ser una actitud constante que no dependa de las circunstancias.
circunstancias. Cuán fácil es dar gracias cuando todo va muy bien. Pero qué difícil es dar gracias cuando las cosas van mal. Aquí dice la palabra de Dios y pareciera algo verdaderamente ilógico pensar que usted y yo debemos de habilitar el alma y el corazón para poder decirle: Señor, habilita mi alma y mi corazón para que yo pueda ser agradecido en todo. Escúcheme bien, no por todo, pero sí en todo tiempo, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán. ¿Para qué? Para bien, aunque no lo veamos, no lo vemos. ¿Cómo una enfermedad puede ayudarnos para bien? ¿Cómo un accidente puede ayudarnos para bien? Al final de esta conferencia usted va a ver un video de algo muy trágico que ayudó para bien. Y nosotros tenemos que ser entrenados mientras tengamos vida a vivir bajo los principios de la palabra de Dios y a crecer en nuestra alma. El Salmo 34:1 dice la palabra de Dios: bendeciré al Señor en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos regulares. ¿Y cómo lo bendigo? Luego dice enseguida: su alabanza estará de continuo en mi boca, su alabanza estará de continuo en mi corazón, en mi mente, en mis afectos. Así que 2018 va a requerir que nosotros eduquemos. Lo más difícil es educar el alma, porque el alma está educada a su manera. Es muy difícil, pero nosotros con hábitos tras hábitos tras hábitos buenos podemos educar el alma. A ser agradecidos en casa. Varones, ¿cuántos de ustedes dan gracias por el pantalón planchado? Con una raya, con 2 rayas, con las que sea, pero se lo plancharon, le dieron de comer, le calentaron su comida, le hacen su comida favorita. Esta comida está fría, tiene mucha sal, no tiene sal. No, usted tiene que darle gracias a Dios. Tengo apenas una semana y días que no está mi esposa en casa y Dios me está hablando. Dios me está hablando, ¿verdad? Entonces esta predicación es para mí. Yo sabía, Señor, que me querías hablar. Así que la gratitud tiene un poder sobrenatural sobre tu alma y sobre las circunstancias. Te dará un condicionamiento muy diferente. Tu salud cambiará. El Salmo 145 del 1 al 2 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te voy a agradecer, pero también te voy a bendecir y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Esta actitud de agradecimiento Dios espera de su pueblo, de sus hijos. ¿Qué otra cosa aparte de ser agradecido? Bueno, la gratitud también tiene que ir acompañada de una gratitud abundante. A veces somos escasos, nos conformamos con el salario mínimo, nos conformamos con las mínimas expresiones de afecto en un mes tan cargado de calor, de hoguera, de afecto familiar como lo es diciembre. Y tenemos que aprender a decir: te quiero, te amo, eres una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya le dijo a sus seres queridos que los quiere? Me recuerdo aquel hombre que era muy seco afectivamente. Llevaba 25 años de casado y no le había vuelto a decir a su bendita mujer que la amaba. Y la esposa, de hecho eran creyentes, pues ya estaba muy, muy harta de él. Va con el pastor y le dice: ya no sé qué hacer con mi marido. No dice, pero ni en defensa propia me dice algo de afecto. Y lo trae, lo sienta en la oficina el pastor ahí en la consejería y le dice: a ver, ¿cómo que tienen 25 años y no le ha vuelto a decir que la ama? Le dice: pastor, se lo dije el día que me casé con ella. Y como no he cambiado de opinión, no se lo he vuelto a decir. Tenía muy buenos argumentos, ¿verdad? Espero que no ponga en práctica usted eso, si no, después va a venir su mujer: pastor, porque él le enseñó eso, ¿verdad? Así que es tan importante que tengamos una gratitud, que seamos agradecidos. ¿Qué dice la medicina en cuanto a la gratitud? Según un artículo de Harvard, la gratitud está íntimamente relacionada con hormonas que se producen, se llaman endorfinas, que generan felicidad en el corazón de los hombres.
Y quienes son más agradecidos van a experimentar algunas cosas que a usted le conviene conocer. En primer lugar, si usted es agradecido, va a ser una persona, ya lo decía, más feliz, más feliz. Se hizo un estudio en los países más felices del mundo. Y ese estudio reveló que en primer lugar no eran países primermundistas, porque el primermundista vive con el egoísmo del materialismo de querer, de querer, de querer y de atesorar. Y eso hace a la vida de las personas y a las gentes las hace infelices, porque no pueden tener un principio que viene aquí en la palabra de Dios que se llama contentamiento. La palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que vivir en el principio del contentamiento. Ese principio del contentamiento es que usted tiene que aprender a disfrutar lo que sí tiene, en lugar de anhelar lo que no tiene. Entonces, disfrute lo que tiene. ¿Cuántos pueden disfrutar lo que tienen? Usted tiene que aprender a disfrutar lo que tiene y no vivir por lo que no tiene. Bueno, ¿qué otra cosa nos genera la felicidad? Otro beneficio es que la gratitud bendice a la persona a la cual usted le externa su agradecimiento. Entonces ya no solamente la gratitud le está afectando a usted, sino está afectando la atmósfera, llámese atmósfera familiar, llámese atmósfera de trabajo, laboral, en cualquier área donde usted demuestra este rasgo de principio y de camino a la madurez que se llama gratitud, usted estará impregnando aún esa atmósfera de cosas mejores. ¿Qué otra cosa y beneficio trae la gratitud? La gratitud coloca la plataforma para tener mejores relaciones interpersonales. Sea usted agradecido, sea usted agradecida, esa persona va a querer estar con usted. Esa persona, usted va a ser como un imán de atracción. ¿Por qué? Porque independientemente del pasado, independientemente de las heridas, de lo que sea, usted ha entendido que su vida ya llegó a un momento donde usted tiene que madurar e ir, no lamentarse de su pasado, sino ir tras lo que Dios tiene por delante. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, en tercer lugar, siempre el ser agradecido va a detonar el desarrollo de actitudes de fe. Si usted es agradecido, es más fácil que sea una persona positiva y de fe, de creerle a Dios, que si usted no es agradecido. A Dios tenemos que agradecerle primero: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y tendremos que ser agradecidos con Él. ¿Cuántos de aquí merecían o merecíamos los cientos y miles de litros de oxígeno que respiramos este año? Es más, ni cuenta se dio usted que respiró tantos litros de oxígeno, y gratis, porque no los cobran. Totalmente. ¿Cuántas veces ha latido su corazón desde que llegó a este lugar? Y sus pulmones han metido y han tenido un recambio de oxígeno por dióxido de carbono. Pues un montón de cosas. Entonces la vida cobra otro sentido cuando nosotros somos agradecidos, empezando por nuestras cuatro paredes, en nuestros hogares. Pero para ello tenemos que sanar muchas cosas, porque ya la vida nos ha alcanzado y hemos recorrido caminos que muchas veces esas relaciones están dañadas, deterioradas, viciadas, y Dios dice: es tiempo de nuevos propósitos para este próximo año. Entonces, no solo hace que desarrolles la fe, sino te conviertes en una persona que puede ser de gran influencia para otros. El segundo propósito es servir. Dice: y mediante tengamos gratitud y sirvamos a Dios. Otra virtud tan importante que en casa, en su casa, en mi casa, en este lugar, en donde usted se mueva, en sus círculos de influencia, usted va a requerir el servicio. Y mediante ella sirvamos a Dios. Y tenemos que servir muchas veces no por obligación, no por una carga. Para aquellos que seguimos a Jesús, servir a Dios no tiene que ser como la Cenicienta. ¿Se acuerda de la Cenicienta? La Cenicienta tenía que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar por obligación. Qué tremendo
es que usted y yo las actividades que realicemos no las disfrutemos. Y usted pierde el deleite y pierde el disfrute cuando aquello que realiza lo hace por una carga. Hay gente que dice, yo ya me había de haber jubilado hace muchos años, porque no tengo ni ganas de levantarme ni de ir a trabajar. Ya perdió el gusto por lo que hacía. Usted y yo tenemos la gran bendición de pedirle a Dios, si es que no lo tuviésemos, el que podamos disfrutar lo que hacemos. Poder disfrutar lo que usted hace. Si en eso va a gastar gran parte de sus días y usted dice, pues es que no lo disfruto, pídale a Dios que pueda disfrutar del jefe gruñón que tiene, de las cosas difíciles a veces en su trabajo, porque ahí Dios se manifestará. El día que usted tenga una actitud y el jefe diga, ¿qué le está pasando a este o a esta? ¿Verdad? Será la oportunidad para que evidencie que hay alguien que vive dentro de usted, que antes no vivía y ahora vive, y es el Señor Jesús en su vida. Primer libro de Samuel, capítulo 12, 24. Dice, pero os exhorto, que es la otra cosa importante que viene en este texto. Os exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón. Aquí viene la forma del servicio, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas de todo corazón. Si usted está en un trabajo donde se acabó la actividad, busque qué hacer. Agarre una escoba, camine, limpie, arregle. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que los diligentes un día estarán enfrente de los reyes. Imagínense que lo manden llamar porque tienen el mejor trabajo para usted, la mejor cosa, el mejor puesto que nunca jamás ha pensado. ¿Por qué? Porque un día fue fiel en lo poco. La palabra de Dios se basa en principios que son reales, como leyes espirituales, como la ley de gravedad. Usted suelta algo aquí, se va a caer. Lo mismo dice, iglesia amada, hijos amados en el reino de Dios, entiendan que hay principios y leyes espirituales. La palabra de Dios dice, quien es fiel en lo poco, sobre mucho lo voy a poner. Haga cosas pequeñas como si fueran grandiosas. Haga cosas como si fueran las últimas que haría en su vida. Y Dios se encargará de promoverle. ¿Por qué debemos servir a Dios? ¿Por qué lo debemos de servir? Bueno, realmente Dios no nos necesita. Dios no nos necesita que nosotros le sirvamos. Debe de ser una respuesta de gratitud. Fíjese, ahí desde Génesis, ¿verdad? Con 3 palabras, como si nosotros pudiéramos ayudarle mucho a Dios, ¿verdad? Con 3 palabras, Dios hizo la luz. Dijo, sea la luz, y la luz fue. ¿Cuánto nos necesitó a nosotros? Nada. Se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, se ha hecho lo demás allá, porque Dios así funciona, de esa manera. Así que en ninguna de las cosas podemos pensar que nosotros somos indispensables. Debemos de servirle por agradecimiento. ¿Cuánto Dios le ha perdonado a usted? ¿De dónde venía? Recuerdo un amigo de David Miranda, ya más o menos de su edad también, en aquellos años cuando lo conocí. Un hombre que había sido un expresidiario, le decían la changa. De hecho, escribió un libro porque era malísimo. Y Dios lo alcanzó y lo cambió radicalmente. Y un día vino a predicar aquí. Estábamos, creo que todavía en esta porción nada más, no habíamos remodelado. Y me dice el hombre ya gastado por la edad. Me dice, pastor, a mí ya todo me sabe a eternidad. Y me lo decía porque él sentía que ya se iba. Dice, pero hay algo en mi corazón que es la gratitud y por eso le sirvo a Dios. A veces no puedo caminar con mi artritis, a veces no puedo casi ni hablar, ni mantenerme de pie, pero le sirvo a mi Dios por gratitud hasta el último día de mi vida. Debemos de servirlo por gratitud a nuestro Dios. Así que debemos de servirle también con una actitud de amor y también de temor de Dios. Ahí dice al final que debemos de amarlo y de servirlo con temor a Dios. Déjeme decirle que para la gente sin Dios el temor es miedo. Aquí la palabra de Dios no está diciendo que usted le tenga miedo a Dios. Está diciendo que usted debe de
amarlo de tal manera que siempre lo respete, lo tenga en mente y en memoria, de tal manera que Dios lo ve 365 días, 24 horas, y que no se podrá esconder de Él en ninguna manera, y Dios anhela que usted sea un instrumento de bien en sus manos, de bien en sus manos. Así que tal vez este año, y con esto estoy terminando, no quiero aburrirlo, tal vez este año requiera en usted y en mí que las prioridades de Dios, tal vez por primera vez se levanten o por segunda vez, o sean prioridades que nosotros querramos desempolvarlas. En primer lugar, tenemos que creer que saldremos adelante si nuestras prioridades de amar a Dios, de amarlo y de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia está en nuestro corazón. Hablaba hace un momento acerca de que la gratitud está puesta para restablecer relaciones. Y también hablaba en un principio que muchas de nuestras vidas han sido dañadas en las relaciones. ¿Cuántos de aquí han tenido alguna vez una relación dañada? Bueno, si usted no la levanta, pues lo felicito. A mí me hacen falta manos porque ha habido relaciones que aunque usted no quiera se van a dañar. Pero Dios desea que usted y yo aprendamos a amar, a perdonar, a pedir perdón y a otorgar el perdón. Si esas prioridades porque eso es buscar la justicia de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Será justo que usted perdone? Depende, pastor, del golpe que me hayan dado. No depende del golpe. Depende del corazón que Dios le haya dado nuevo. Si Dios le dio un corazón nuevo, yo le aseguro que ese corazón le alcanzará para que usted perdone, y no solo perdone, bendiga a sus ofensores. ¿Cuántos lo creen? Los veo muy calladitos. Bueno, aunque no diga amén, así es. Dios está esperando que usted y yo habilitemos el corazón para bendecir. Que este 2018 podamos bendecir de una mejor manera. Termino con este video, si me lo pueden pasar, por favor. Chris Williams, CHRISWILLIAMS. El 9 de febrero de 2007 nos chocó un adolescente ebrio y perdieron la vida mi esposa, Michelle, que estaba embarazada de nuestro quinto hijo, Benjamín, nuestro segundo hijo, y nuestra única niña, Ana. Fue un viernes por la noche como otros. Habíamos salido a cenar como familia. Mi hijo mayor estaba con unos amigos. De pronto vi un par de luces que se aproximaban a gran velocidad y traté de hacerme a un lado, pero fue demasiado tarde y el vehículo nos chocó de costado. Al mirar a mi alrededor vi a mi esposa. Vi como el pecho se le aplastaba mientras daba su último respiro de vida. Quería gritar pidiéndole que volviera. Lo siguiente que oí fue a mí mismo llorando con gran angustia. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo, oyéndome y dándome cuenta de que era yo quien producía esos sonidos. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida, tan destrozado espiritual, emocional y físicamente. Cuando un hijo adolescente está fuera pasada la medianoche, no hay nada peor que oír el teléfono sonar. Me levanté, contesté, y era un hombre que llamaba del departamento de policía de Salt Lake City. Me dijo que nuestro hijo Cameron estaba ebrio, que había sufrido un accidente, pero que estaba bien, y que, como resultado del accidente, 3 personas habían muerto. Apenas nos enteramos de lo ocurrido, fuimos al hospital donde habían llevado a la familia de Chris. Y aún en esos momentos tan trágicos, Chris estaba acostado en una camilla con un collar ortopédico
Y una de las primeras cosas que preguntó fue cómo estaba el joven que conducía el otro auto. Durante los primeros meses después del accidente sentía que una gran parte de mi vida se había marchado. Es algo muy difícil de vivir. Me arrodillaba y quería hablar con mi Padre Celestial mientras me sentía tan solo y tan angustiado. Fueron conversaciones muy interesantes. Dios no trata de dar alivio de inmediato, primero escucha, y eso me ayudó mucho. Me permitió arrancarme del pecho todo ese enojo, pero también siempre regresaba a mí y me enseñaba sobre su Hijo, Jesucristo. Cuando sentía rencor o en medio de una gran soledad, no lo dirigía hacia la persona que había causado aquello, sino que se dirigía solo hacia el Salvador. Cuando miré por la ventanilla y vi al otro auto volcado, en mi corazón no sabía y en mi mente no comprendía cómo había sucedido todo. ¿Quién había sido el responsable ni cuáles habían sido las circunstancias? Lo único que recuerdo haber sentido es que debía deshacerme de todo el sentimiento de rencor. Los problemas y el pesar se pueden encarar y resolver a la manera del Señor o de alguna otra forma. Creo que fue una decisión que Chris ya había tomado mucho antes, así que después del accidente en su auto, creo que él había decidido mucho antes lo que haría si algún día se encontraba en una situación así. Hace más o menos un año, Chris y Cameron se vieron por primera vez y hablaron. La primera vez que lo vi, recuerdo que él estaba sonriendo, pero yo no podía sonreír porque veía cara a cara al hombre a quien le había causado tanto daño. Me saludó y estuvo totalmente dispuesto a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche y cómo se sentía él. Chris dijo las cosas que Cameron necesitaba oír, sin escatimar palabras. Le hizo saber exactamente cómo se sentía. Quiere que olvide lo que sucedió, que fije una fecha para olvidar lo sucedido y seguir adelante con mi vida. No hay forma de explicarlo. Es un enorme sentimiento de gratitud y de fortaleza el verlo a él y ver cómo ha actuado en esta situación. Después del funeral, uno de nuestros vecinos nos preguntó si habíamos leído el artículo sobre Chris en el periódico. Era un artículo sobre el perdón. Me sentí completamente embargada por la emoción. Fue como si mi alma hubiera sido refrescada. El saber que alguien en una situación como la de él pudiera perdonar tan libremente me sirvió mucho y me dio gran alivio. Lo que le expresé a Cameron cuando hablé con él fue que el haberlo perdonado o cualquier otra cosa que él me hubiera visto hacer o oído decir después del accidente, tenía que saber que era solo porque el Salvador estaba actuando a través de mí. Yo apenas era un conducto por medio del cual el Espíritu, su ejemplo, su conocimiento, su inteligencia y su gracia pudieran brillar. Eso era todo lo que yo tenía que hacer, no interferir con el Señor. Quería que entendiera que yo no tenía mucho que ver con todo lo bueno que se pudiera ver en mí. Tiene un gran valor para mí el que me haya perdonado y sé que lo ha hecho porque tiene un testimonio de Jesucristo y una relación con Él. Agradezco que Dios permita que ocurran tragedias y pruebas en nuestra vida. No porque sean fáciles o deseables, sino porque nos ayudan a amar. Y es una gran bendición porque me permitió conocer a mi hermano. El conocer a un varón de dolores
experimentado en quebranto como he llegado a conocerlo, es la razón por la cual fui enviado aquí. Y ha sido tremendamente difícil el tener que aprender esas lecciones de la forma como las he aprendido. Pero siempre salía de esos episodios de dolor con la seguridad y la esperanza de que tal vez un día lo vea tal como Él es. Un día espero ser como Él. Y que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Le voy a pedir que se ponga de pie y que no se distraiga mucho, sino que reflexione y piense. Si hay alguien esperando en casa o en familia recibir gratitud de parte de usted, si hay alguien esperando haber recibido una promesa que no se cumplió o un servicio que no se dio, o si habrá alguien alrededor en su corazón, en su conciencia, alguien esperando que usted vaya y pida perdón, o alguien esperando que usted le otorgue el perdón por los errores. Este 2018 abre una nueva oportunidad. Y ahí donde usted está, la palabra de Dios dice que el Señor está en medio de nosotros, que Él está presente. Y cada uno de nosotros somos personas individuales, con una historia individual, con un camino de manera muy sui generis, muy especial, y tenemos un pasado, un presente y un futuro que Dios quiere mejorar en nosotros. Para eso entregó a su Hijo en la cruz, para que nosotros pudiésemos tener un futuro más promisorio, con mayor estabilidad. Y quiero empezar orando por toda aquella persona que pueda decir, no necesita levantar su mano ni externarlo, pero en su interior, en su corazón, pueda decir, de veras, yo tengo necesidad de Dios, yo necesito de ese Jesús que pueda venir a cambiar mi corazón, a cambiar mi vida, tengo muchas necesidades. Si esa persona es usted, esta oración no dice nada si solamente se articula con las palabras, pero dirá mucho si se articula con el corazón y con una palabra que se llama sinceridad delante de tu Creador. La palabra de Dios